Toma 2, que antes no sabía muy bien qué decir. Vale, este es un curso de grado medio, ¿vale? Técnico en emergencias sanitarias. Yo lo he terminado hace una semana, con lo cual, pues voy a contarlo. Los que lo vean de mi clase dirán, este es el menos indicado para contarlo, ¿vale? Pero como soy el único que tiene YouTube, pues puedo. Así que, bueno, voy a contarlo. Asignaturas que tienen todos los FPs es FOL, Iniciativa Emprendedora, que son una mierda bajo mi punto de vista, pero que bueno, que las tienes que dar. Luego, asignaturas que no sirven para nada, pienso que no sirve para nada, por lo que he visto en prácticas y tal, es inglés y es mecánica. Asignaturas obligatorias que hay que darlas, ya está. Vale, luego otras asignaturas es teleemergencia, ¿vale? Que prácticamente es para saber comunicarte a la hora de llamar, o sea, siendo tú o teleoperador, o bien por si tú vas a llamar a urgencias, te enseñan de las dos formas, ¿vale? Sobre todo, pues, enfocado al trabajo, claramente. Sobre todo, pues, saberte claves, porque si estás en una urgencia, hay un accidente y quieres informar de que hay un paro cardíaco, pues en vez de decir paro cardíaco, que es muy largo, o infarto de miocardio, que también es muy largo, pues dice 020, 030, por ejemplo. Y así se va todo muy rápido y tal. También te enseñan por ejemplo, te avisan de que hay un accidente, múltiples víctimas, lo mismo hay 3 coches estrellados, pues tú tienes que saber que tienes que enviar a sanitarios, tienes que enviar a policías y tienes que enviar a bomberos. Eso también lo estudio en diferentes ocasiones, pues saber qué medios tienes que trasladar. Apoyo psicológico. Vale, de momento estoy diciendo las que se da en el primer año. Apoyo psicológico, a ver, esto es muy básico. A mí me gustó mucho la asignatura, tuve mala suerte que no me tocó buenas profesoras, pero bueno, me encantó la asignatura. A ver, ¿qué se da? Pues sobre todo saber tratar con gente sorda, gente ciega, gente con autismo. Saber que cuando hay un accidente de tráfico, por ejemplo, los niños quieren ver a sus padres, es lógico. Saber cómo hablar con ellos, saber cómo tratarlos, porque es posible que los padres no estén disponibles para atender al hijo, porque a lo mejor le están atendiendo otros, ¿sabes? Entonces tú como técnico, pues vas, porque digamos que en una UBI van 3, técnico, enfermero y médico. Tú eres el más bajo, el que conduce. Como es más bajo, vas a atender sobre todo a las personas menos graves o ayudar a los médicos y tal. Y bueno, prácticamente es eso, saber cómo atender de forma amable, lenta, no brusca a pacientes o cómo decirles una noticia mala al familiar, pero vamos, que poca cosa más. Dotación sanitaria, ¿vale? Esto es importante. La verdad que es importante. No me gustó mucho, pero es muy importante. ¿Sabes? No me gustó mucho porque hay que memorizar bastante. Pero por lo demás está guay. O sea, dotación sanitaria tienes que aprender un AMBU. ¿Para qué sirve? Pues es un balón resucitador que sirve para dar aire cuando... O sea, insuflaciones, cuando no respira, ¿sabes? Mascarillas, para todo tipo de mascarillas. Eh, la bombona de oxígeno, a qué nivel se pone dependiendo la patología, no sé qué. Eso se da. Y está bastante curioso. Por ejemplo, también los tipos de ambulancias, pues los tienes que aprender. Está curioso, está curioso. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Planes? Sí. Planes de emergencia sanitaria. Bueno, esto... Planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsibles. Esta asignatura no tengo mucho que decir porque realmente llegó el profesor casi los 3 trimestres, nos lo contó en un día, nos examinó y punto. Pero bueno, prácticamente para saber dónde, o sea, en una emergencia a grandes escalas, como puede ser un atentado, puedes saber dónde pones eh, la, el PSM, puesto sanitario de mando, el PSA, puesto sanitario avanzado, saber dónde vas a poner la policía, saber dónde vas a agrupar los fallecidos y cosas de esas. Saber qué tienes que llevar, tanto de agua, tanto de tal. Vale.
sea, que esta asignatura hay otra muy parecida en segundo, o sea, que es más de lo mismo. Evacuación. Bueno, este es de segundo, así que luego lo cuento. Atención sanitaria. Esta está curiosa. O sea, esta es de la segunda más importante, o la primera, más o menos. Esta atención sanitaria, pues te cuenta. Infarto agudo de miocardio. Pues tienes que saber cómo actuar. Te tienes que saber escala de Glasgow para saber su conciencia. Por ejemplo, si te dice, tiene un colapso en el pulmón, así que, pues tú tienes que saber más o menos cómo tratarle para llevarle medianamente estable al hospital y luego allí ya se encargan. Pero claro, como tú eres la primera persona que va al accidente y tal, pues tienes que saberlo. O sea, tienes que saber reanimar, tienes que saber tratar a gente con ictus, tratar a gente con ansiedad, con depresión, bueno, que son más bien psicológicos. Y esas cosas, o sea, esto te enseña las primeras medidas que tienes que hacer. Te encuentras cualquier tipo de patología, pues no tienes que saber. Está, o sea, esto es cuidados, sí. Anatomía patológica básica. Pues esto es, pues, te dice músculos. Te tienes que saber de los músculos, de las piernas, de los brazos. Te tienes que saber las posibles patologías que hay. Y básicamente es eso, ¿no? Es que como es de primero, pues no me acuerdo muy bien. Sí, bueno, luego también sangre, la sangre te la tienes que saber. Las patologías que tiene la sangre, por ejemplo, o sea que no es solo músculos. ¿Ves? Las patologías cardíacas, pulmonares, de los huesos, de los músculos y de todo. Es la más difícil que está en primero. Pero es la más importante. Si no apruebas esta asignatura, por ejemplo, no vas a las prácticas. Ahora, después de que diga todas las asignaturas, lo diré. Ya entramos en el segundo año. El segundo año está el inglés, ¿vale? Inglés. Que prácticamente me compré el libro para nada. Porque menos mal que lo fotocopié. Porque no hemos dado de eso, o sea, siempre nos daban fotocopias. Que digo, ¿para qué me he comprado yo un libro? Pero bueno. Es una asignatura muy básica, o sea, el inglés que se da era muy básico, muy innecesario, pero que ahí está. Atención sanitarias en situaciones de emergencia, ¿vale? Esta es la segunda parte de atención sanitaria inicial, ¿vale? Es como la continuación. Vale, este ya es un poco más difícil, este ya se mete, o sea, digamos que si antes en primero pues dabas el código ictus, pero lo dabas para simplemente meterlo en la camilla y ya está, pues aquí es para realmente quitarle el código ictus, ¿no? Más o menos. Aquí te tienes que saber, por ejemplo, me metí aquí. La fractura de costilla, fractura de esternón. O sea, también es anatomía en este, pero bueno. Anatomía relacionado a atender, porque como tú eres el primero, saber también qué le pasa a los pacientes que están con hiperglucémicos, diabéticos, pacientes que están hasta arriba de estupefacientes, pues tienes que saber tratarlos como técnicas para que se reduzca esos efectos que le dan a los estupefacientes. ¿Ves? Síncope, pues aquí tienes que saber pues en qué consiste el síncope, cómo tratarle para ayudar a que ya no tenga el síncope y esas cosas. Logística sanitaria, ¿vale? Esto es más bien como planes. Bueno, esto ya es más el más superior. Vale, esto consiste prácticamente en saber
que vas a llevar a cada emergencia. O sea, por ejemplo, si sabes que es un atentado y va a estar toda una ciudad colapsada y se va a ir la luz, el agua, pues sabes que tú tienes que llevar generadores, sabes que tienes que llevar agua, saber dónde se transporta eso y cómo se transporta. Ser previsible y saber que si vas a estar una hora sin, o sea, si vas a estar horas sin esos recursos, pues llevar los mínimos para no gastar demasiado, o si se va a demorar bastante, pues llevar mucho más, ¿sabes? Prácticamente se resume en eso, muy sencillo. Luego está evacuación y traslado de pacientes, quizás la asignatura más importante de cara a las prácticas, porque aquí te enseñan las medidas de transportar a un paciente. O sea, cuando tú lo ves en el suelo, cómo ayudarle para no hacerle daño, cómo quitarle el casco a un motorista que se ha accidentado sin causarle daños cerebrales, cómo traspasar de una camilla a otra, de una camilla a la silla, de la silla a la camilla. Quizás la asignatura que más te vaya a servir en las prácticas. Será un poco más de lo que acabo de explicar en la asignatura, pero prácticamente es esta. Ahora, asignaturas, o sea, ahora, para acceder a las prácticas, tienes que aprobar todas, pero te pueden quedar dos de las no importantes. Dos de las no importantes es mecánica, inglés y apoyo psicológico. Y planes de emergencia, ¿vale? Esas son las que te pueden quedar. Vale, logística no lo tengo muy bien claro. Si te quedan dos de las importantes, como anatomía, atención, dotación, evacuación, pues te jodes y no vas a prácticas, ¿vale? Así que es importante estudiar prácticamente. ¿Qué se hace en las prácticas? Las prácticas se hace una mierda de lo que has estudiado. En las prácticas hay empresas donde no vas a hacer nada tú estando de prácticas, y hay otras empresas donde sí vas a estar. Yo estuve en una empresa donde sí he hecho, o sea, los 3 meses sin parar estuve. Vale, sobre todo me dediqué a abrir y cerrar puertas. O sea, yo bajarme de la ambulancia, abrir la puerta del paciente, que se siente el paciente, pero la mayoría pueden andar. Siente el paciente, como mucho, colocarles el cinturón. Ya está. Así 3 meses. ¿Para qué se estudia todo esto? Pues no lo sé, la verdad. Pero bueno. Luego también, quizás lo más complicado que puedes ver en las prácticas es pacientes, sobre todo te tocan ancianos, pacientes que no pueden subir a su casa, pesan 120 kilos, un poco más, 120 kilos es la media, y hay que subirlos a un cuarto piso sin ascensor. Quizás eso sea lo más complicado si eres una persona que no tiene fuerza como yo. Vale, quizás eso es lo más complicado. Pero ya está, o sea, lo subes y ya está. Lo subes o lo bajas. Luego, pues, el técnico que esté con vosotros de la empresa, pues obviamente te dirá las técnicas para subirlo, porque en clase no vas a practicar cómo lo subes. Ya está. Luego también en la práctica lo que haces es subir y bajar camillas, que eso, bueno, te lo pueden enseñar un poco en clase. Cómo colocar los anclajes de las ruedas de sillas cuando lo subes a la ambulancia, y ya está. Las prácticas son esas. Fácil y sencillas, pero hay que estudiar todos estos 2 años. Bueno, a mí me gustó bastante. Me gustaría, no se lo he dicho a mucha gente de la empresa y a compañeros míos, me gustaría que me contratasen y jubilarme en esa empresa, porque me gusta el trabajo, no es un trabajo difícil. Así que nada, pues si os ha gustado y estáis pensando en apuntarse a este curso, sobre todo coger fuerza y ya está. Fuerza para los estudios y fuerza para los pacientes.